Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y el adverbial. preposicional, ¿no es cierto? Al analizar la estructura básica de las oraciones, hemos comprendido que cada una de las palabras que conforman una oración, en realidad todos los textos que nosotros utilizamos para comunicarnos, para transmitir, ya sea de manera oral o escrita, tienen una función, ¿no es cierto? Tenemos palabras como las preposiciones que nos ayudan a unir palabras. Las conjunciones nos ayudan a unir palabras, pero también nos pueden ayudar a unir oraciones, una oración a otra. Por ejemplo, vamos a utilizar una conjunción y. Juan bailó y Lucía cantó. Si analizamos esas dos oraciones o cada una de esas, cada una de esas oraciones que están unidas por la I funcionan de manera independiente. Si digo Juan bailó, es una oración completa. Lucía cantó también. ¿Por qué? Porque tiene un verbo, tiene un sujeto y un verbo. Y la conjunción y las está uniendo. Y nosotros podemos seguir introduciendo una serie de argumentos, de palabras para ampliar más la información. Hasta aquí hemos visto la estructura básica de una oración simple. Ahora vamos a ver cómo se organizan esas otras palabras, esos otros aditamentos que le vamos a introducir a las oraciones, que está relacionada con la ampliación de la información. Por ejemplo, Juan bailó en la fiesta o en su fiesta de 15 años. ¿Cómo se llama esa información adyacente que estamos colocando a esa oración simple? Es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar las funciones de los argumentos y los adjuntos. Decimos argumentos y adjuntos desde el punto de vista de la gramática generativa, que es como ustedes lo tienen en su texto. A estos argumentos y adjuntos también se los denomina complementos oracionales. Los complementos oracionales pueden ser complementos directo, indirecto, circunstancial. Y bueno, vamos a ir analizando cada uno de esos casos. ¿Listo? El secreto para comprender cómo está estructurada una oración es comprender qué función cumple cada una de las palabras dentro de la estructura oracional. Entonces, les he estado pasando de a poco información relacionada con las categorías gramaticales. Hemos analizado así de manera resumida qué es un sujeto, qué son los verbos, cuáles son las palabras invariables y las palabras variables, ¿no? Habíamos dicho que las palabras variables son aquellas que cambian en modo, en tiempo, en número, en género. Y las palabras invariables precisamente son estas palabras que nos sirven de nexos, que nos sirven, que nos ayudan a unir una palabra con otra. ¿Por qué? Porque esas palabras, en la mayoría de los casos, no tienen género ni número. Por eso se les denomina palabras invariables. ¿Listo? Dicho esto, comenzamos con el desarrollo del tema. Espero que concluyamos hoy. Tenemos que concluir hoy. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de las funciones de los argumentos y los adjuntos. En primer lugar, debemos conceptualizar qué son los argumentos. Los argumentos son los sintagmas exigidos por el significado del verbo. Aquí tenemos que volver a recordar qué es un sintagma. Son grupos de palabras que se aglutinan o que se forman, ya sea las que están pegadas al nombre o las que están adheridas al verbo, ¿no es cierto?
grupos de palabras. Entonces, en el texto también dicen grupos de palabras que pueden funcionar con de una u otra manera. Comprendiendo nosotros el significado de sintagma, vamos a poder darnos cuenta cómo se agrupan las palabras en la estructura oracional y poder manejar la oración al derecho y al revés, ¿no es cierto? ¿Y qué son los adjuntos? Ya sabemos qué son los argumentos. Los argumentos son los sintagmas exigidos por el verbo en función a cómo se va ampliando la oración, la información dentro de la oración. Desde este punto de vista, los adjuntos son complementos que no están exigidos por el verbo. Es decir, todas las palabras informativas que se escriben después del verbo. Y estas palabras que van ampliando la información pueden ser palabras de tiempo, de lugar. Cuando hablamos palabras, complementos circunstanciales, por ejemplo, si digo complementos de tiempo, de lugar, ¿a qué tipo de palabras estoy haciendo referencias? De modo. Ayer vimos esa categoría gramatical. Más tarde, más temprano, hoy, mañana. ¿Qué tipo de palabras son? Adverbio de tiempo. Adverbios, ¿no es cierto? Entonces, vamos dándonos cuenta cómo es de importante conocer estas categorías gramaticales, porque a través del uso de estas categorías gramaticales vamos a poder introducir información a nuestra oración simple. Y obviamente a medida que vamos analizando y explorando un poquito más acerca de la construcción de textos, vamos a poder redactar oraciones simples, compuestas, vamos a poder identificar una serie de diferentes oraciones que intervienen en la construcción del texto. Pero sin embargo, ahora solamente necesitamos analizar cómo funcionan las palabras dentro de una oración simple. Habíamos dicho que los argumentos son sintagmas, ¿no es cierto? Y que, que los argumentos son sintagmas y que los adjuntos son los complementos que vamos a introducir en el sintagma verbal. Por lo tanto, si los argumentos son los sintagmas dentro de la oración, y ya hablando específicamente del verbo, en la oración el verbo nos va a exigir el tipo de argumentos que se necesita introducir e incluso dependiendo de la forma en que está conjugada, nos va a decir qué tipo de sustantivo necesitamos introducir. Por ejemplo, en pantalla ustedes ven el verbo ver, ¿no es cierto? ¿Qué significa el verbo ver? Mirar. Y si yo digo vio, simplemente coloco el verbo, a ver, acá. Vamos a hacer el ejercicio. Vio. O lo podemos miró, que es. ¿Qué nos está exigiendo este verbo? ¿Quién miró? ¿Qué nos está exigiendo? ¿Qué tipo de palabras nos está exigiendo para que este verbo tenga sentido y se lo pueda utilizar en determinado contexto? Ella O él. o él. Y si ustedes se dan cuenta, no nos admite otro tipo de personas. ¿Por qué? Por la forma en que está conjugado el verbo. Si yo digo, ellos miró, ¿está bien? No, Lisa. No. No, no es cierto. ¿Tú miró? No. Poco. No, no es cierto. Por eso es que dicen que el verbo
impone los argumentos en función a cómo está escrito el verbo, nos va a pedir determinado tipo de sustantivo y determinado tipo de argumentos dentro del sintagma verbal. Acá tenemos que él o ella miró. Ponemos él miró. ¿Qué miró? La televisión. Hasta acá hemos introducido un primer adjunto. Porque la oración, si nosotros decimos él miró, podría estar dentro de un diálogo. Esta podría ser una respuesta. ¿Quién miró la televisión? Él miró la televisión. O ella miró la televisión. O él miró simplemente en ese diálogo, al haber esa pregunta, ¿quién miró la televisión? Él miró, la oración ya está completa, la información ya está completa, ¿no es cierto? Pero en este caso es como que si nosotros estuviésemos informando. Él miró la televisión. ¿Dónde la miró la televisión? ¿Qué programa vio? Y ya esos son adjuntos o complementos de la oración que amplían la información que queremos dar. Entonces, para comprender lo que es el argumento, en primer lugar, según la forma en que esté escrito el verbo, nos va a pedir determinado tipo de sustantivo y de complementos predicativos dentro del sintagma verbal. Siguiendo el ejemplo o el texto que nos indica la pantalla, dice, ¿no? En una estructura respondería a la fórmula, alguien ve algo. Si nosotros simplemente decimos miró, ¿no? Alguien mira algo. ¿Entendieron hasta acá el cómo relacionar los argumentos y los adjuntos? Sí. Ok. ¿Podría explicar de nuevo? Acá vamos a seguir ampliando un poquito este tema de los adjuntos. Y por favor me dicen si pueden ver la diapositiva completa, porque estoy disminuyéndola un poquitito para que podamos ver la pantalla completa. No puedo compartir pantallas jóvenes así, pantalla completa, porque necesito que escribamos, que vayamos haciendo ejercicios, y si pongo pantalla completa se nos sale la presentación. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo funcionan de manera clara estos argumentos y los adjuntos. Hemos visto que el argumento va a estar en función a lo que el verbo nos pida, en función a lo que, a la forma en que está conjugado el verbo, nosotros nos vamos a ver obligados de introducir determinado tipo de sujetos dentro del sintagma nominal. Y una vez que tenemos, por ejemplo, ya la oración básica completa, y esto lo voy a cortar y lo voy a bajar acá. Nosotros tendemos generalmente a introducir más información porque acá le dio vendría a ser el verbo, ¿no es cierto? ¿Quién le dio? Ella le dio. ¿Y quién sería ella? En este caso, en vez de introducir un pronombre, estamos utilizando un sustantivo femenino. Yolanda le dio. Conceptualicemos. Los adjuntos, a ver, además de los complementos, nos dice el texto, necesarios, el verbo y la oración pueden ser modificados por otros complementos no argumentales que tendrán una función marginal o meramente explicativa. Los argumentos básicos dentro de una oración es la estructura básica que nosotros hemos venido analizando, el sujeto y el verbo, ¿no? Ambos tienen que estar en concordancia. El tipo de sujeto nos lo exige el verbo, en función a cómo está conjugado, a lo que se quiere decir. Entonces, a estos complementos, por ejemplo, acá en esta oración ya tenemos una oración. Yolanda le dio.
Es una oración que nos da una idea completa de algo que hizo Yolanda. Las otras palabras que utilicemos para ampliar esta información son denominadas adjuntos. Dentro del texto los conocemos como adjuntos y gramaticalmente, según la Real Academia de la Lengua y la gramática estructural, se los conoce como complementos. Estos complementos no los exige el verbo, pero sin embargo nos sirven para ampliar la información. Acá en la oración inicial teníamos: Yolanda le dio el dinero a su padre en el restaurante ayer por la mañana. Ahora vamos a hacer una oración un poco más atrevida. Yolanda le dio dinero a su amante ¿dónde podría darle el dinero a su amante? En el colegio. ¿Será que yo En el trabajo. En el En trabajo. la, En el hotel. en el hotel? en la, En el hotel. en la cama. Ya tampoco así, no sean. Podemos escribir cosas muy feas y seguimos en ese tono. Bueno, Yolanda le dio dinero a su amante en el hotel. Y miren cómo puede cambiar la oración. Yolanda le dio dinero. Y desde acá, no nos olvidemos que nuestra oración básica es Yolanda le dio, ¿ya? Entonces, Yolanda le dio panes al mendigo. Yolanda, ¿qué más podemos hacerle hacer a Yolanda? ¿Comió pizza? No, le dio pizza a su hermana. A ver, para la persona que dijo comió, ¿será que el verbo nos permite, o qué orden nos está dando el verbo? ¿Qué nos dice que está haciendo Yolanda? ¿Que está dando algo a alguien o que está comiendo? Dar. Está dando algo a alguien. Que está dando algo a alguien, ¿no es cierto? Ahora podríamos cambiar. Yolanda comió pescado frito. ¿Qué más podría comer Yolanda? Pizza. Comió pizza. Bueno, ¿qué quiero que aprendan y capten con esta oración? Habíamos dicho que el verbo, dependiendo de cómo está conjugado, nos va a exigir el tipo de sintagma nominal, ¿no es cierto? Nuestro sujeto, que puede ser un pronombre, puede ser un nombre directo de una persona en sustantivo femenino o masculino. A todas estas otras informaciones que nosotros estamos introduciendo se les denomina adjuntos, porque no nos exige el verbo. Con esto ya tenemos nosotros una oración, pero si nosotros vamos a ampliar esa información, tenemos que seguir introduciendo adjuntos o complementos. A eso se denomina complementos, ¿entendieron? O adjuntos. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Qué son los complementos o adjuntos? Sí. Sí, listen. Ok. ¿Alguien me dicta una oración a la que podamos introducirle varios adjuntos? Disculpa, dice, cuando hay un adjunto, entonces ya no necesita tener un verbo, o sí o sí tiene que haber un verbo. Sí tiene que haber un verbo. En esta, por ejemplo, en esta segunda oración, Yolanda comió. ¿Qué tipo de verbo es y en qué tiempo está conjugado? Pasado. Tiempo pasado. De comer, del verbo comer.
verbo comer, ¿no es cierto? Ahora podríamos cambiar Yolanda por un pronombre. Ella comió. El que sea. Él comió. Él comió. Él o ella comió. ¿Será que la forma en que está conjugado este verbo nos va a admitir otro tipo de pronombres o sustantivos? Por ejemplo, los hermanos comió pescado. ¿Será que está bien? No, listen. No, está mal. Nosotros comió pescado. No. 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 Y Comieron. es ahí, ajá, es ahí donde ustedes deben comprender cómo el verbo nos exige los argumentos, nos exige el sintagma, que el sintagma nominal esté acorde con la forma en que está escrito y en que está conjugado. ¿Entendieron? Sí, listen. Y acá, repito, vuelvo a esta diapositiva para que la entiendan mejor. Los argumentos son los sintagmas exigidos por el significado del verbo. Volvemos a esta diapositiva. Estamos introduciendo sintagmas nominales acorde al significado del verbo en estas oraciones que hemos escrito. Sí, listen. Sí. Ok. Entendieron ahora, ¿no es cierto? El argumento y su relación con el verbo. El verbo nos exige el tipo de sintagma. Y ahora, una vez que tenemos comprendida esa parte, tenemos que comprender que el resto de la información que vamos a introducir en nuestra oración se los denomina adjuntos. ¿Por qué? Porque esta información, toda esta información que estamos poniendo acá del hotel, de los panes del mendigo, de la pizza a su hermana, no nos la exige el verbo. Solamente estamos ampliando la información. ¿Qué le dio? Le dio dinero a su amante. Hasta ahí tendríamos una primera estructura, un complemento directo. ¿Dónde le dio el dinero a su amante? O le dio dinero sería el complemento. Ahí, le dio dinero. ¿A quién le dio dinero? Ahí introducimos a su amante. ¿Dónde le dio dinero? En el hotel. Entonces vamos estructurando, vamos ampliando y utilizando una serie de palabras que tienen una función específica, ampliar la información. Reconozcamos las palabras. Dinero es un sustantivo, ¿no es cierto? Sí, listen. Ay, vamos a cambiar de color. Dinero es un sustantivo. ¿A qué tipo de palabra es? Preposición, ¿no es cierto? Su, ¿qué tipo de palabra es? Su de suyo, de mío. Posesivo. Pertenencia. Adjetivo. Posesivo. Posesivo. ¿Posesivo? Posesivo. Calificativo. Amante, ¿qué tipo de palabra vendría a ser en este caso? Sustantivo. Es un sustantivo, un sujeto paciente, porque es un segundo nombre o sustantivo sobre el que recae la acción del dinero, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar en celeste. ¿En qué tipo de palabra vendría a ser? Preposición igual. Preposición, muy bien. ¿El qué tipo de palabra? Artículo. Artículo. No. Artículo. 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 Y hotel, un lugar, ¿no es cierto? Sí, ¿Perdón? Un adjetivo de lugar. No, un sustantivo de lugar, porque el hotel podríamos decir el hotel de Luis o el hotel fue muy bueno. El hotel es 5 estrellas. ¿De quién estamos hablando? Del hotel. Por lo tanto, es un sujeto. Sujeto paciente, un segundo sujeto paciente, porque es
el lugar donde se encontró Yolanda con su amante y donde le dio el dinero. Fíjense, 1, 2, 3 sujetos, 4 sujetos dentro de una oración. Los otros tipos de palabras, aquí tenemos nuevamente un artículo y aquí tenemos un verbo. Acá nos vamos a analizar los otros tipos de palabras. Panes, ¿qué tipo de palabras vendría a ser? Sustantivo. Sustantivo. ¿Y al qué palabra vendría a ser? Preposición. Preposición. No, Artículo. artículo. Mendigo, Adjetivo. Sustantivo. exacto, un adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque está calificando al mendigo, al humilde, al pobre, al rico, ¿no es cierto? Estamos calificando. Pizza también viene a ser un sustantivo. A, Preposición. su, Preposición. no. ¿Qué dijimos? Adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Y hermana vendría a ser otro sustantivo paciente en este caso, ¿no es cierto? ¿Vieron cómo vamos uniendo? Y a ver, acá este artículo nos sirve para unir el verbo con el sustantivo. A y su, en este caso, nos sirven para unir más información. Le dio dinero. ¿A quién? A su amante. ¿Dónde le dio dinero? Si nosotros le quitásemos estas palabras que son tan sencillas y son palabras invariables, la oración perdería el sentido. Amante, hotel. Pero tenemos que introducir estas palabras para que la oración cobre sentido. ¿Entendieron? Por lo tanto, Profesora, dígame. pues, por ejemplo, esta oración que me acabo de inventar, a ver, por Juan fue que perdimos. Por Juan Fue que perdimos. fue que perdimos. Como que esta oración está un poquito mal estructurada. Yo le colocaría perdimos por culpa de Juan. Ya. ¿Dónde está el verbo y dónde están los sujetos? El verbo en perdimos. 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 ¿Y quiénes perdieron? Nosotros. Nosotros. Entonces esto tiene un sujeto implícito que podríamos colocarlo acá solamente a manera de ensayo, ¿ya? Nosotros perdimos por culpa. ¿Qué tipo de palabra vendría a ser esta? Una preposición, ¿no es cierto? Culpa es una... ¿Qué tipo de palabra? Un adverbio. No es un adverbio, igual viene a ser, es un adjetivo, ¿no es cierto? Ya. Tenemos nuevamente acá una preposición y acá tenemos otro sujeto paciente. Ahora, si analizamos la oración en función a los argumentos que vamos introduciendo, quitamos esto porque ya viene implícito y perdimos, sería la oración total. O sea, perdimos, ahí ya usted está dando la información de que ustedes perdieron, ¿no es cierto? Nosotros perdimos. El complemento directo, en este caso, o el adjunto directo, vendría a ser por culpa de Juan. O por culpa, sí, es completo, por culpa de Juan. Porque no podemos decir por culpa y dejar ahí, ¿no es cierto? Por culpa de Juan. Todo esto vendría a ser el complemento directo. Es la información
que no nos pide el verbo, pero que está ampliando la información de la oración. ¿Entendió? Sí, Sería su adjunto, sería por culpa de Juan. ese es el adjunto y el argumento. Perdimos. Ah, ya, Perdimos. perdimos. Ajá. Y el argumento, no se olviden que nos va a pedir sintagmas en función a cómo está conjugado el verbo y al significado del verbo. En este caso, perdimos es un verbo que ya está conjugado en tiempo pasado y que tiene implícito el sujeto. Claro, nosotros. Nosotros, ¿no es cierto? Sí, Ok, sí. ¿comprendieron, jóvenes? Sí, Una teacher. vez comprendida ya cómo funcionan los argumentos, adjuntos o complementos, vamos a hacer, acá lo vamos a poner para que quede claro, o complementos, ¿ya? Adjuntos o complementos. Quiero que quede bien claro, los adjuntos o complementos es lo mismo que les digan adjuntos o que les digan complementos. ¿Por qué? Adjunto al verbo colocamos información o complementamos información. Es por eso que los complementos no son requeridos por el verbo y a estos se los denomina adjuntos o complementos, es lo que nos dice el texto. ¿Listo? Ahora sí, comprendida esa figura, vamos a ir analizando cuáles son los complementos oracionales. Como les decía anteriormente, existen complementos directos que se abrevian con las iniciales CD, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales, el complemento preposicional y el complemento agente. Si hablamos, antes de entrar a identificarlos y conceptualizarlos a cada uno de ellos, quiero que lleven esto a su cabecita. Si hablamos de complemento circunstancial, estamos hablando de complementos adverbiales. ¿Por qué los adverbios? Porque los adverbios nos indican modo, circunstancia, nos indican, ¿qué más nos indican? ¿Qué tipo de adverbios más hemos visto? Lugar, ¿qué más? Tiempo. Tiempo. Bueno, esos son los complementos circunstanciales. Estamos hablando de adverbios que nos van a introducir una información circunstancial, el cómo sucedieron los hechos. El complemento preposicional, cuando hablamos de complemento preposicional, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una preposición? Exacto, de las preposiciones que intervienen al momento de introducir más información dentro de la oración. ¿Listo? O sea, no es nada difícil, chicos. Ustedes dominan lo que hemos estado viendo en estos 2 o 3 días y con esto, esto les va a parecer chicle para ustedes. ¿Listo? Vamos a analizar el complemento directo. El complemento directo designa el objeto, persona, animal o cosa en que recae la acción expresada por el verbo. Se lo reconoce porque responde a la pregunta, ¿quién realizó la acción? ¿Qué acción realiza la persona dentro de la oración? Jaime limpia la mesa. ¿Qué limpia Jaime? A ver, voy a enseñarles la mesa, ¿no es cierto? Si yo escribiera Jaime limpia, tenemos una oración completa. Jaime está limpiando algo, ¿no es cierto? El complemento directo nos va a indicar qué es lo que está limpiando Jaime. En este caso, está limpiando la mesa. Vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer que Jaime
limpie otras cosas. Jaime limpia. ¿Qué más puede limpiar? La cama. Las sillas. Las Wow. sillas. Sus zapatos. Su cuarto. La casa. Su cuarto. La cocina. El baño. Cocina. El baño. Profesora, Dígame. ¿y qué pasa si yo dijera Jaime limpia y ordena su cuarto? Ahí tenemos una perífrasis verbal. Y sí, limpia y ordena su cuarto, limpia y ordena su escritorio, limpia y ordena su casa, limpia y ordena sus zapatos. ¿Se da cuenta? Los verbos están actuando de manera compuesta, juntos, limpia y ordena. Y con esa misma conjugación podemos introducir más complementos directos. ¿Hacemos la prueba? Pero en ese caso, ¿cuál sería el complemento directo? Juan limpia y Ya, a ver, acá, limpia y ordena la mesa. El complemento directo es la mesa. la mesa. La mesa. Ya. Limpia y ordena las sillas. Complemento directo de limpia y ordena sus zapatos. Limpia y ordena su cuarto. Limpia y ordena la cocina. Limpia y ordena el baño. ¿Se dan cuenta cómo funciona? En primer lugar, la forma en que está conjugado el verbo nos va a pedir un sujeto, ¿no es cierto? Un sintagma nominal. Ahora, para que ustedes comprendan cómo funciona el sintagma nominal, Jaime, el hijo de la vecina, limpia y ordena la mesa. Limpia y ordena la silla. ¿Vieron cómo el verbo nos está pidiendo un sustantivo? Pero nosotros a ese sustantivo le estamos introduciendo otra información que se va a convertir, que viene a ser parte del sintagma nominal. Y la información que introduzcamos después del verbo es lo que se convierte en complemento directo. ¿Comprendieron? Sí. Ok. Volvamos al ejercicio anterior que decía, ¿qué limpia Jaime? Limpiaba la mesa, ¿no? Entonces, el complemento directo nos va a responder cuál es la acción o lo que está realizando el sujeto en función al verbo. Eliana, acá tenemos un ejemplo como decía su compañero, está estudiando. Este verbo está en gerundio, terminación ando, y está conjugado de manera compuesta. Igual se genera una perífrasis verbal. Eliana está estudiando. En casa es el primer complemento directo que tenemos en esta oración. ¿Qué otro complemento podríamos añadirle? En el colegio. En casa de su amiga. Ya, eso más adelante. Vamos a seguir con estas oraciones, ¿listo? Hasta acá estamos hablando solamente del colegio. A ver. Está estudiando en la plaza, podría ser igual. También en la plaza. En la biblioteca. En la universidad. Para su examen. Está estudiando para su examen. Ay. Ya.
Hasta acá estamos introduciendo complementos directos. Lo que quiero que comprendan, que este complemento directo indica la acción que está realizando el sujeto y dónde la está realizando. ¿Qué hace en este caso Eliana? Está estudiando. Eliana puede estudiar en casa, en el colegio, en la plaza. A esta información nosotros podemos seguir introduciendo más información, pero a medida que vamos introduciendo más información, va cambiando la estructura gramatical de la oración. ¿Entendieron? El complemento, lo que quiero que se les quede bien clarito, el complemento directo responde a la pregunta, ¿quién realizó la acción y qué tipo de acción? Nada más. Y viene normalmente después del verbo, ¿no? Después del verbo. Viene después del verbo. No nos los exige el verbo, pero amplía la información de la acción, o sea, del verbo. ¿Listo? ¿Por qué digo que no nos los exige? Porque si nosotros quisiéramos, simplemente Eliana está estudiando, sería una oración completa. Pero yo aclaro que Eliana está estudiando en casa, ya estoy introduciendo un complemento directo a ese verbo. En el texto ustedes van a encontrar que dice que se puede reconocer al complemento directo transformando la oración activa a forma pasiva. Tienen acá dos ejemplos. Por ejemplo, de Jaime limpia la mesa en forma activa y transformar a forma pasiva sería la mesa es limpiada por Jaime. Eliana está estudiando en casa estudia Eliana, sería la forma pasiva de esa oración. Y cuando queremos llevar esta oración a forma pasiva, por ejemplo, en casa estudia Eliana, acá Eliana es un sujeto paciente porque estamos hablando de la casa primeramente, ¿no es cierto? Cuando la llevamos a forma activa, Eliana se convierte en el sustantivo núcleo del sintagma nominal. Eliana está estudiando en casa. Nos vamos con el complemento indirecto. Yo creo que, con el hecho de que ustedes sepan reconocer el complemento directo y saber a qué pregunta responde el complemento directo, ustedes ya tienen mucha carrera ganada. ¿Quién realizó la acción? Es la pregunta que tienen que realizarse para identificar al complemento directo. Si yo digo, Luisa baila en el teatro, ¿cuál sería mi complemento directo? Teatro. En el teatro, ¿no es cierto? Ellos estudian en la biblioteca. Biblioteca. En la biblioteca, ¿no es cierto? En la biblioteca, o sea, todo ese grupo de palabras en la biblioteca, que vendría a ser una preposición, el artículo y el sujeto paciente, que es la biblioteca, forman parte del complemento directo. No es solamente la biblioteca. Por ejemplo, acá, la mesa es el complemento directo. En casa es el complemento directo. ¿Entendieron? Sí, listen. Ahora vamos a analizar el complemento indirecto y me voy a copiar estas oraciones para que sigamos ampliando esta información. ¿Listo? Y creo que acá sí ya la había copiado. No, ya la tenemos acá. El complemento indirecto, como les decía, los complementos son informaciones que no nos pide el verbo, pero que nosotros podemos ir introduciendo para ampliar, para aclarar, para que todo lo que nosotros queremos informar sea claro y preciso. Entonces, el complemento indirecto generalmente está acompañado de la preposición a o para y
valga la redundancia, para encontrarlo, responda a las preguntas ¿a quién o para quién? Seguimos acá con la oración de Jaime. Jaime limpia la mesa para almorzar. Habíamos dicho que esta parte de acá sería nuestro complemento directo. Y vamos a comenzar a marcarlo, ¿listo? CD es el complemento directo, ¿no? Ups, pasa que tengo que sacarlo afuera. Ya. Jaime limpia la mesa, sería nuestro complemento directo. La información que añadamos después de la mesa, para que sea un complemento indirecto, tiene que estar acompañada de estas preposiciones a o para, generalmente. Y acá tenemos para almorzar. Y esta se convertiría en nuestro complemento indirecto. También podríamos decir, a ver, acá lo vamos a hacer, ¿ya? Jaime limpia la mesa. ¿Para qué más podría limpiar Jaime la mesa? Para desayunar. Para desayunar. Ya está ahí para almorzar. Para estudiar. Para desayunar, ya pusimos para estudiar. Para su mamá Para también. la familia. Para la familia. Vieron que son complementos que el verbo no nos exige, pero que sin embargo, a medida que las vamos introduciendo, nos va cambiando nos va ampliando la información del por qué Jaime limpia la mesa. A esa información a la segunda información que se introduce, se denomina complemento indirecto. Y acá, en función a lo que hemos venido avanzando, podríamos decir que el complemento directo es la mesa. Y acá para estudiar sería nuestro complemento indirecto para estudiar, ¿no? ¿Entendieron cómo funcionan los complementos? ¿Jóvenes? Otro ejemplo más nos puede dar, Lisa. Claro que sí. Voy a eliminar esto y escribimos. ¿Qué oración quieren escribir? Luisa irá a la universidad para estudiar. Luisa irá. ¿Quién va? Luisa irá. ¿Dónde va? A la universidad sería nuestro complemento directo. Y para estudiar sería nuestro complemento indirecto. ¿Otra oración?
Jóvenes. Laura. Laura. Laura, ¿qué? Cocina. Cocina. ¿Qué cocina Laura? Fettuccini. Para su familia. Familia. No sé si fettuccini está así, se escribe fettuccini. Ya. Vamos a quitarle el color. ¿Hasta dónde sería nuestra oración básica? Laura Sintagma. cocina. Laura cocina, ¿no? ¿Y fettuccini qué sería? Complemento directo. Complemento directo. ¿Y para su familia? Complemento indirecto. Bueno, ¿quedó claro, jóvenes? Sí, dicen. Sí, dicen. Ok. Nos vamos a la siguiente figura. Complemento circunstancial. Y acá cuando hablemos de complemento circunstancial, de circunstancias, de modo, de tiempo, ustedes tienen que acordarse de qué. Chicos. Complemento circunstancial, mi abuela camina despacio en el parque. ¿Alguien está con su micrófono encendido y pollitos? Apaguen por favor su micrófono. Señorita Rosa, por favor, ayúdame. Sí, Lisa, en la silencio y otra vez vuelve a activar su audio. Ya, por favor, al momento de hablar activen su audio, pero terminan de hablar y lo desconectan, ¿listo? Ya, cuando hablamos de complemento circunstancial, leamos primero el concepto. Cuentan las circunstancias que rodean la acción del verbo. Se trata del cuándo, el cómo y dónde suelen resolverse, y dónde suelen resolverse con adverbios o sintagmas. ¿De qué tenemos que acordarnos cuando hablemos de complemento circunstancial? De adverbio. De adverbios. O sintagmas preposicionales, nos dice, ¿no? Los sintagmas preposicionales es cuando en vez de un adverbio o utilizamos un adverbio y también utilizamos preposiciones, pero dentro del sintagma verbal. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos, mi abuela camina. Sería nuestra oración básica, ¿no es cierto? ¿Cómo camina? Espacio. ¿Qué tipo de complemento sería? Complemento directo. Esto es un complemento circunstancial porque no está introduciendo una oración o palabras como limpia la mesa, no está introduciendo sujetos pacientes, está introduciendo una situación de modo en este caso. ¿Cómo camina la abuela? Despacio. Despacio. ¿Qué tipo de palabra es? Complemento circunstancial. Es un adverbio, ¿no es cierto? Despacio, fuerte, alto, bajo. Entonces, este vendría a ser un complemento circunstancial. Ay. Acá tenemos nuestro complemento circunstancial. Camina despacio. ¿Dónde camina despacio o cuándo camina despacio? Los domingos en el parque. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, todo esto viene a ser nuestro complemento circunstancial porque nos está indicando cómo camina y dónde camina. Mi abuela camina despacio los domingos en el parque.
¿Entendieron? Sí, sí, listen. Ok. Sí son complementos directos, pero en este caso, el hecho de que se están introduciendo adverbios de modo, de tiempo, de lugar, lo convierte en un complemento circunstancial porque se están utilizando palabras adverbiales. Eso quiero que entiendan. ¿Listo? Reina llegará, sería nuestra oración básica. Cuando anochezca en el último autobús. ¿Cuándo? ¿Qué tipo de palabra es? Complementos, circunstancial. Complemento circunstancial. Anochezca también es un adverbio de tiempo, ¿no? Día, noche. Acá tenemos preposiciones. En el último, nuevamente, último, primero, segundo, es un adverbio. Entonces, todo esto se convierte en un sintagma o en un complemento. ¿Qué tipo de complemento? Circunstancial. Circunstancial. Por lo tanto, y nuevamente recalco, jóvenes, es importante que ustedes aprendan a conocer e identificar las categorías gramaticales. Aprendiendo a identificar las categorías gramaticales, se les va a facilitar la vida, van a poder identificar qué tipo de palabras está interviniendo en la oración y por lo tanto, qué estructura gramatical tiene cada oración. ¿Listo? Por ejemplo, en esta otra oración tenemos, hoy colocarás el cuadro arriba, como indicaron los expertos. Hoy colocarás, sería nuestra oración base, ¿no es cierto? Hoy colocarás. Pero hoy también, ¿qué tipo de palabra es? Adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo. Colocarás es nuestro verbo. ¿Es un verbo que exige pronombre o tiene pronombre implícito? Tiene pronombre implícito. ¿Quién coloca? Tú colocarás, ¿no es cierto? Hoy tú colocarás el cuadro arriba. ¿Arriba qué tipo de palabra es? Adverbio de lugar. Ok. Como indicaron los expertos. Acá tenemos adverbio de tiempo, de lugar, y nos está indicando cómo debe ser colocado el cuadro. Acá nuevamente tenemos nuestro complemento circunstancial. ¿Quieren escribir otra oración? Sí, dicen. ¿Qué podemos decir? Sáquenlo blanco primero. Pero está enganchado, pues. Apaguen su micrófono, por favor. No estés hablando más. Hoy, o no, a ver, pondremos Luisa llegará hoy de Madrid hoy, coma, muy temprano. Luisa llegará hoy muy temprano. No me gusta esta oración. Luisa llegará temprano desde Madrid. ¿No le puede poner a su casa, listen? También. Luisa llegará temprano a su casa. ¿Qué más? Al colegio. Al colegio.
Tenemos un adverbio. ¿De qué tipo de adverbio tenemos? De tiempo. Tiempo. De tiempo, ¿no es cierto? Entonces, así Luisa llegue temprano desde Madrid o llegue temprano a su casa, al colegio, todos estos complementos se convierten en complementos circunstanciales. Estos se convierten en complementos circunstanciales. ¿Por qué? Porque están regidos por un adverbio. Llegarán temprano, un adverbio de tiempo. ¿Entendieron? Sí, Licen. Sí. Licen, sí. Ok. Vamos con el complemento preposicional. Leamos el concepto. Un complemento preposicional es una función sintáctica cuyo objetivo es completar el significado de ciertos verbos que exigen una preposición obligatoria. Escuchen, preposición obligatoria. Como su nombre lo indica, esta construcción está formada siempre por una preposición y un sintagma nominal o una oración subordinada. Por lo tanto, el complemento preposicional puede estar en el sintagma nominal o en el sintagma verbal. Pero acá tenemos una característica muy particular. El objetivo, dice, es completar el significado de ciertos verbos que exigen una preposición obligatoria. En el libro teníamos el ejercicio que dice, el pollo con cebollín es mi plato favorito. Tranquilamente nosotros podríamos escribir, el pollo es mi plato favorito, ¿no es cierto? Pero al introducir esta aclaración, nosotros estamos introduciendo una preposición. Vamos a redactar otra oración. A ver, el libro de biología tiene muchas ilustraciones. Yo me voy más que todo, a ver, cumpliendo el concepto que nos indica el libro, dice, ¿no? Es una función sintáctica cuyo objetivo es completar el significado de ciertos verbos. Vámonos netamente al sintagma verbal. En este caso, estamos hablando de verbos que no nos entregan o no cierran la información. Por ejemplo, si yo digo, Juan bailó, no necesita más información. Pero si yo digo, Juan tiene, ¿qué tiene Juan? O sea, nos deja con una sensación de que lo que se está diciendo está incompleto, no tiene una idea cerrada. Entonces, ese tipo de verbos como el verbo haber, ser, estar, generalmente necesitan que se introduzcan más información para tener clara la idea. El libro de biología tiene muchas ilustraciones. Y en este caso tenemos muchas, que no es una preposición. ¿Qué tipo de palabra es? Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad, ¿no? La preposición está acá en el sintagma nominal, el libro de biología. Los fideos con manteca son deliciosos. A ver, vamos a buscar una oración en la que el verbo nos exija una preposición. Podría ser, A ver, adelante. podría ser yo tengo una ensalada de frutas. Yo tengo una ensalada
pero es adverbio de cantidad. Ensalada de frutas, no se puede. Ah, ensalada de frutas, sí, ahí está la preposición, ¿no? De frutas. Muy bien. Si mejoramos esta oración del libro de biología, tiene muchas ilustraciones a colores. También estamos introduciendo preposición, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos colocar? Acá, en este caso, acá sería nuestro complemento preposicional. Ensalada de frutas, hasta acá. Este sería nuestro complemento preposicional dentro del sintagma verbal. Vamos con otra oración. Y acá en esta primera oración, ¿dónde estaría nuestro complemento preposicional dentro del sintagma verbal? El libro de biología a colores, ¿no es cierto? Sí. Vamos con otra oración. A ver. María llegará de París. Acá el verbo nos está exigiendo una preposición, porque si nosotros ponemos llegará a París, no tiene sentido, ¿no es cierto? En este caso, introducimos una preposición para introducir el lugar de donde llegará María. Y por lo tanto, esto se convierte en nuestro sintagma preposicional. Oh, perdón, claro, sí. Otro ejemplo. Me gusta la pizza con jamón y queso. No tenemos sintagma preposicional ahí. Dígame. ¿Y si le pone María llegará de viaje? También. De viaje. Ay, por Dios. Error de dedo. De viaje. ¿Qué más podemos poner? Vamos a ir subiendo un poquito esto para tener más espacio. Otra oración. ¿El pastel es de fresa? Perfecto. ¿De qué es el pastel? De fresa. Y el verbo nos exige introducir una preposición. Y eso se convierte en nuestro complemento preposicional. ¿Entendieron, chicos? Siguiendo el concepto del verbo, es cuando el verbo nos exige una preposición, ese es el complemento preposicional del sintagma verbal. Cuando hablemos de complementos, jóvenes, estamos hablando solamente de la estructura del sintagma verbal. ¿Listo? No estamos hablando del sintagma nominal. Estamos hablando netamente del sintagma verbal. Seguimos con el complemento preposicional. El complemento preposicional también tiene otra característica. Responde a las preguntas con el esquema preposición, que vendría a ser, de acuerdo a las oraciones que tenemos acá, a la preposición a y la preposición b, más la palabra que, más el verbo. Y esto es cuando la oración está ya sea entre signos de interrogación o admiración. ¿A qué sabe
con qué viene, de qué es. Todas estas preposiciones son complementos preposicionales del verbo. Ahora, les decía, cuando están entre signos de interrogación o admiración, yo digo, ¿qué sabes? O también podríamos seguir con la oración esta que dice, ¿a qué sabe? Pero con signos de admiración. No es lo mismo decir ¿a qué sabe? Como que decir ¿a qué sabe? ¿No es cierto? De manera imperativa. En estos tipos de oraciones donde está antecedido por preposiciones, estas preposiciones también se consideran complementos preposicionales del verbo. ¿Entendieron? Ya nos faltan 2 diapositivas para terminar este tema, chicos. Ahora vamos a ver el complemento agente. Cuando hablamos de agente, estamos hablando de sujeto, ¿listo? Se conoce como complemento agente a la función sintáctica que en una oración en voz pasiva ejerce un sintagma preposicional y que consiste en ser la entidad que ejecuta la acción verbal. No se lo debe confundir con el sujeto paciente. El sujeto paciente, chicos, es ese segundo sujeto que interviene en una oración, como en el ejemplo, por ejemplo, de Yolanda. Yolanda le dio dinero a su padre. Su padre, en este caso, vendría a ser el sujeto paciente. El sujeto principal que compone el sintagma nominal es, en la oración Yolanda le dio dinero a su padre. ¿Quién sería? El sujeto. Yolanda, ¿no es cierto? Ese vendría a ser nuestro sujeto del sintagma nominal, el núcleo del sintagma nominal. A su padre vendría a ser nuestro sujeto paciente. Ahora, cuando hablamos de complemento agente, estamos hablando de que cuando una oración está en forma pasiva, al volverla oración activa, al escribirla en voz activa, ese sujeto de la oración pasiva se convierte en núcleo del sintagma nominal. Vamos a los ejemplos. Los árboles fueron plantados por los vecinos. Acá en esta oración, los árboles son nuestro núcleo del sintagma nominal, ¿no es cierto? Y si nosotros escribimos los vecinos plantaron árboles o plantaron los árboles, si nos damos cuenta, por los vecinos o los vecinos se convirtió en núcleo de nuestro sintagma nominal y árboles se convierte en sujeto paciente. A ver, vamos con una oración. Luis limpia su casa. Aquí nuestro sujeto es Luis, ¿no es cierto? Y casa, nuestro sujeto paciente. Ahora, esto está en voz activa. Esta oración está escrita en voz activa. Vamos a escribir la misma oración en voz pasiva.
Y en este caso, casa se va a convertir en núcleo del sintagma nominal. La casa es limpiada ¿por quién? Por Luis. Por Luis. Y si volvemos, podemos hacer este ejercicio al derecho y al revés. ¿Cuál es el sentido? De que no debemos confundir que Luis, en este caso, Luis no es el sujeto paciente. Luis es el sujeto que realiza la acción. La que siempre va a ser sujeto paciente es la casa. ¿Sobre quién recae la acción? ¿Quién realiza la acción? ¿Luis o la casa? Luis, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, el complemento agente dentro de una oración, cuando está en voz pasiva, debemos identificarlo porque sobre este sujeto, en este caso Luis, recae la acción del verbo. ¿Quién limpia la casa? Luis. Por lo tanto, si nosotros escribimos esta oración que está en voz pasiva, la escribimos en voz activa, Luis debe convertirse en núcleo del sintagma nominal. ¿Entendieron? Si nos ponen oraciones en voz pasiva, a ver qué otra oración podríamos escribir en voz pasiva. La noticia fue escuchada por ellos. ¿Quién sería en este caso? ¿Quiénes escucharon la noticia? Acá, en esta oración, pareciera que nosotros estamos hablando de la noticia. Y sí, cuando está en voz pasiva, la noticia se convertiría en núcleo, ¿no es cierto? Y el sujeto en pronombre. Ya. Pero nuestro complemento agente siempre va a ser la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción. La noticia no puede escuchar, ¿no es cierto? ¿O puede? No. No puede, no. No puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes serían nuestros sujetos agentes en esta oración? Ellos. Ellos. Por Pronombre. ellos. Y para reconocer nuestro sujeto agente, acá es escuchada, por si acaso. Para reconocer a nuestros sujeto agente, tenemos que reconocerlos porque siempre va precedido por esta preposición por, siempre. Podríamos decir, a ver, otra oración que se les ocurra en voz pasiva para reconocer nuestro complemento agente. ¿Qué oración sugieren? El juguete de mi hermano fue arreglado por mi papá. Ya. Perfecto. Voy a quitar esta cosa. Nada. El juguete de mi hermano fue arreglado por mi papá. Perfecto. Una pregunta, Lisa. Dígame. En oración pasiva, como está mencionando, no importa si termina la preposición en un pronombre o en un nombre, por ejemplo, en aquí una termina en Luis y la otra termina en ellos. Seguirá siendo una voz pasiva, ¿no? Sigue siendo, porque ellos son sujetos.
No se olviden Claro. que los pronombres reemplazan a los sujetos, ¿no es cierto? Ok, sí, sí. Ah, ok, listo. Gracias. Ok. Esta oración está en voz pasiva. El juguete de mi hermano fue arreglado por mi papá. ¿Quién arregló el juguete? ¿Fue el hermano? No, fue el papá, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta sería nuestra complemento agente. Si nosotros llevamos esta oración a voz activa, ¿cómo sería? Mi papá arregló el juguete de mi hermano. Papá o mi papá arregló el juguete de mi hermano. Y podemos comprobar que mi papá se convierte en núcleo del sintagma nominal. Papá, no mi, ¿no? Acá está como sujeto agente y acá está como núcleo del sintagma nominal. Entonces, este vendría a ser nuestro complemento agente. ¿Cómo va si en el examen les escriben una serie de oraciones o le ponen una oración en forma pasiva y les dicen identifiquen al complemento agente? ¿Ustedes cómo lo van a identificar? Porque siempre el complemento agente está antecedido por la preposición por en primer lugar y porque dentro de la oración la acción que indica el verbo recae en el sujeto paciente o agente, perdón. Acá, en este caso, por mi papá, por ellos, por Luis. ¿Entendieron, chicos? Y si llevan ustedes la oración pasiva a la forma activa, este sujeto agente, este complemento agente, debe convertirse en núcleo del sintagma nominal. Y bueno, para terminar, lo que les decía anteriormente, ¿cómo identificar el complemento agente? Para identificar el complemento agente en una oración pasiva, basta con identificar sobre quién recae la acción del verbo en la oración y también a la presencia de la preposición por. Preguntarle, ¿por quién o por qué se realiza la acción? El patio fue barrido por su empleada. La empleada barrió el patio. Y acá tenemos nuestro complemento agente. ¿Comprendieron, jóvenes? Sí, licenciada. Ok. Y con esto, jóvenes, miren, 17:30 en punto, hemos terminado la unidad 3 y estas son las 3 unidades que van a entrar a examen. Espero haber podido ayudar a los chicos a que comprendan estos temas y no solamente comprendan para el examen, sino que lo apliquen para el resto de sus vidas. Se han dado cuenta que cada palabra que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación diaria, tiene una función dentro de la estructura gramatical. Entonces, mientras ustedes dominen estas diferentes categorías gramaticales, van a tener muchas ventajas para poder redactar párrafos extensos, para poder introducir información al texto que estén construyendo. Entonces, les deseo mucha suerte, espero que les vaya muy bien y realmente espero haber coadyuvado en este proceso